en una conferencia que dimos aquí en marzo en la Fundación Fernando Rielo, ¿no? Fue una conferencia más amplia, pero en realidad lo que hablé fue de la conciencia, ¿no? Incluso el otro día ya lo veíamos cuando estuvimos en el Ateneo, ¿no? Se subrayó mucho cómo los grandes pensadores del 20, María Zambrano entre ellas, también era Ortega, rechazaban el racionalismo, ¿no? Siempre bajo esa idea porque aboca una filosofía abstracta y especulativa, ¿no? Bueno, diríamos que Fernando Rielo está dentro de esa filosofía de la crisis que se ha venido a llamar así, ¿no? En donde va implícito, se rechaza al idealismo, al racionalismo, también al materialismo, al naturalismo, ¿no? Pues diríamos que Fernando Rielo rechaza también ese racionalismo y también se aleja del empirismo, porque el empirismo le parece siempre como una suma de datos, ¿no? Toda filosofía empirista va compilando hechos y si llega a un fundamento que unifique la realidad. Él la propuesta la hace al revés, ¿no? Partiendo de la idea que también la tiene Zambrano, que también la tiene Javier Gomá, que hay que partir de un modelo, pues Fernando Rielo parte de un modelo, siempre teniendo en cuenta la experiencia humana. O sea, hay un modelo teórico del que se parte para explicar como fundamento de toda la realidad, esa realidad, pero teniendo en cuenta la experiencia humana. Cuando nosotros hablamos de consciencia, que es un tema complejo en la historia de la filosofía, la idea que tenemos así como más común es que conciencia tiene que ver con autorreflexión, ¿no? Es como una percepción de sí mismo, ¿no? Los seres humanos son seres conscientes porque cuando hablamos de percepción siempre estamos hablando, o lo que entendemos así en un primer sentido es, los seres humanos son aquellos que se perciben a sí mismos, no solo, decía Zubiri, no solo sienten calor, sino que saben que sienten calor, ¿no? Bueno, ponía muchos ejemplos. Pero esa es una idea racionalista, es estar entendiendo siempre el sujeto como aquel que reflexiona sobre sí mismo, ¿no? Yo creo que Fernando Rielo parte de otra noción, del hombre como un ser espiritual. Es decir, el hombre tiene espíritu. Él dice que hay 3 niveles: el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, el ser humano es un ser espiritual y el espíritu, diríamos, es no solo, pero es también consciencia. O lo digo de otra manera, la consciencia es lo sustantivo del espíritu, el estado de ser del espíritu. Por una parte, el espíritu es percepción y es comunicación. Esto es lo que más me gusta a mí de Fernando Rielo, que cuando llega a explicar el espíritu, esto lo digo muchas veces, no solamente dice espíritu, que es lo que ha dicho muchos autores, ¿no? Es el hondón del alma, es la chispa de la vida. No, el espíritu es percepción y comunicación. O sea, tiene 2 grandes dimensiones, la perceptiva y la comunicativa. Pero el más de la percepción, por todo esto que habla siempre Fernando Rielo, toda realidad está abierta, toda realidad es relación, pues el más de la percepción es la conciencia y el más de la comunicación es la potestad. Por tanto, cuando decimos espíritu, hablamos de conciencia potestativa.
¿Pero qué quiere decir eso? Que como el espíritu es consciencia, no es sí mismo, sino es consciencia, es porque es siempre, la conciencia es siempre relacional. El error de los racionalistas es pensar que conciencia es aquello que se piensa a sí mismo, mientras que Fernando Rielo dice, no, no, es relación. Por eso, por una parte, el espíritu es conciencia, es también potestad. Que, al ser relación, quiere decir que no es una noción, sino que es una vivencia. Esto sí que lo hablaba el otro día, de alguna manera, Pedro Cerezo, ¿no? Lo que le importaba a María Zambrano era la búsqueda del originario como vivencia, ¿no? Bueno, y eso significa que estamos hablando no de cualquier vivencia. Yo tengo muchas vivencias al cabo del día. Unas me percato, otras no me percato. Pero cuando hablamos de conciencia estamos hablando de una vivencia originaria. Recuerden que a María Zambrano la búsqueda siempre del sentir originario. Y lo dice así Fernando Rielo, es un vínculo entre criatura y creador, de lo cual también se habló el otro día en el Ateneo, porque lo importante es que somos vínculo. Y eso es lo que Fernando Rielo llama concepción genética de la conciencia. Es decir, cuando él habla de una noción, siempre habla de la geneticidad. ¿Por qué? Porque la geneticidad supone contenido vivencial, no es un concepto racional, es un vínculo que tenemos antes que toda experiencia y genético alude a lo somático o biológico, a lo psíquico o moral, a lo espiritual u ontológico. Por tanto, cuando hablamos de espíritu o cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de estos niveles, ¿no? Si ya me refiero solo a conciencia, pues solamente querría decir que toda la metafísica experiencial de Fernando Rielo se centra en la persona. Si decimos que por una parte la naturaleza humana es un espíritu psicosomatizado, es decir, que somos espíritu, pero es la unidad que tiene otras funciones también biológicas y orgánicas y morales o psicológicas, pues cuando estamos hablando de esa es la naturaleza humana. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de persona? Pues cuando hablamos de persona es que además de ese elemento creado, que es el espíritu, y aquí ya viene pues esa unión que tiene Fernando Rielo entre filosofía y teología, ¿no? Es que en el espíritu está constituyéndonos como persona la divina presencia, la presencia de Dios en nosotros, y eso es lo que nos hace persona. Es decir, esta es nuestra naturaleza, cuerpo, alma y espíritu. Pero además hay un elemento que es la presencia, y esto no está creado porque es Dios mismo. Vamos, Dios mismo no, su presencia en nosotros, ¿no? Y ese elemento increado que hay en el espíritu, que es la divina presencia constitutiva, es la que nos define como persona. ¿Por qué es importante, por tanto, y con esto termino, hablar de espíritu y de conciencia? Porque gracias a que somos seres espirituales, conscientes, ¿no? Nosotros, eso es lo que nos permite desarrollar cultura y civilización. Todo lo que, yo qué sé, otros autores hablaban de que somos animales, pero simbólicos, por ejemplo. Eso es lo que nos permite cuidar y proteger la naturaleza, o sea, nuestra relación con lo otro, pero también con lo otro que voy a llamar ahora lo físico, la naturaleza, pero también con los otros, por lo tanto, mejorar
nuestras relaciones personales con los demás. Crear ética, ¿no? Somos los únicos capaces de crear ética. Y por supuesto, al ser espirituales, podemos relacionarnos con el absoluto. Gracias a que somos ese espíritu que hemos dicho que es, por una parte, conciencia y por otra parte, lenguaje o comunicación. Bueno, pues nada más. Le damos la palabra a Pepe, a Ana y creo que también iba a hablar Pablo. Creo. Pues venga, pues Pepe. Vale. Yo he preparado un pequeño texto sobre la conciencia en María Zambrano, en concreto sobre el carácter auroral con el que ella define la conciencia. Y vale, voy a leerlo. María Zambrano describe la conciencia con el adjetivo auroral. Esta es la palabra que la define y simboliza, la aurora. Porque la conciencia es algo siempre naciente en Zambrano. Es algo que se despierta y eleva sobre la llena oscuridad de la noche, iluminándola, pero sin llegar nunca a acabar con ella. Si cancelase la penumbra propia de la noche, dejaría la conciencia de ser aurora, convirtiéndose en abrasador sol de mediodía, y dejaría así de ofrecer ese característico espacio de visibilidad entre la sombra nocturna y la claridad del día. Creo que la noche es símbolo del sentir y de las entrañas en la obra de Zambrano. Es imagen de aquello que conforma el fondo de nuestro ser, con nuestros anhelos, nuestros sueños y nuestros padeceres más propios. Y esta dimensión nocturna no suele ser transparente para nosotros ni asequible a nuestra razón, salvo en momentos de entrañable lucidez. Y es que la conciencia nace del fondo de esa oscura noche y la ilumina sin destruirla cuando se cumple. Pero este cumplimiento no ha solido ser visto ni reconocido por el alma europea de los últimos siglos de historia. Este carácter auroral que Zambrano señala como propio de la conciencia dista mucho de la fría caracterización promulgada por la filosofía moderna y el método científico, que fundan la conciencia y su actividad en la pura claridad del mediodía, en la clareté, excluyendo de su labor iluminadora todo el recinto de la noche, del sentir, del delirio y las entrañas, despreciando así todo aquello que ignora. Creo que Zambrano tenía la esperanza de que nuestra época estaba asumiendo, como tarea de su tiempo, el revelarse paulatino y sereno de esta peculiar forma de conciencia, aparentemente novedosa si la comparamos con la que era propia del sujeto moderno, pero a la misma vez antigua y vetusta como el propio tiempo. Pues que este carácter auroral con que Zambrano caracteriza la conciencia parece señalar también hacia los primeros tiempos de la humanidad. Parece conducirnos a la consideración de las formas de pensamiento que caracterizaron la vida humana, cuando ésta, también como una tímida aurora, se levantaba, irguiéndose sobre la condición animal, anunciando la promesa del humano. Por ello el símbolo es auroral también, es anuncio de la racionalidad humana. Dijo anteayer Pedro Cerezo, y cito literalmente, los símbolos son la aurora del pensamiento. Y está dicho con total precisión, creo, ya que todas las realidades que acechan y conforman la vida humana se hicieron conscientes en un primer momento, simbólicamente, por la acción de la poesía. Voy a poner un ejemplo de este fenómeno que captó intensamente la atención de Mircea Eliade, el historiador de las religiones. Hubo un tiempo anterior a la historia en que las palabras libertad, trascendencia y pensamiento no existían en el vocabulario de la humanidad. Estas realidades no habían entrado aún en el recinto de la conciencia, no estaban aún iluminadas por la aurora. Pero desde esta ausencia, la humanidad descubrió ciertas imágenes, ciertos símbolos que permitieron ir haciendo conscientes estas dimensiones de la vida humana, revelándolas. Hubo realidades naturales que permitieron simbolizarlas y movilizar con ello la esperanza que alienta en tan grandes y bellas palabras. Me refiero a los símbolos del ave, del cielo y del vuelo. Estas tres realidades y la trama de sentido que conforman, junto con el motivo de la ascensión, fueron las antecesoras, las madres de las palabras libertad, trascendencia y pensamiento. Ellas permitieron canalizar el oscuro ansia, la ciega necesidad, la nocturna sed que la humanidad tenía de estas realidades esenciales.
permitiendo que poco a poco se fuesen revelando en su ámbito propio. Como una aurora balbuciente, el símbolo del pájaro y los ritos y mitos a él vinculados anunciaron que el ser humano tiene una facultad espiritual que le permite hacer eso que hoy llamamos pensar y trascender con ello su inicial esclavitud con respecto a las circunstancias y los impulsos que le configuran, acercándose al alto reino de lo que aún hoy soñamos sea la libertad. Pensar es descifrar lo que se siente, dice Zambrano, y es este desciframiento pensante el que nos da libertad y trascendencia, el que nos da transparencia. Y muchas veces solo el símbolo y la metáfora pueden, como la aurora, abrir los primeros senderos de luz dentro de la noche, para que los transite la conciencia y una claridad aún mayor pueda venir tras de ella. Y ahí estaría. Bonito, ¿eh? Me acuerdo todavía las palabras que decía el otro día Pedro Cerezo, ¿no? El símbolo es la aurora. Eso es. ¿No? A mí es que me resonaron Y también ahora, mucho, me gustó mucho. sí, Y sobre todo sí, el motivo de la esperanza. claro. Muy bonito, luego lo comentamos. Ana, Bueno, yo no me preparaba así, he leído, tengo cosas en la cabeza y a ver qué sale, ¿vale? Me voy a dejar hablar un poco y es verdad que está muy relacionado con lo que estás hablando tú, Pepe, porque es, por supuesto, María Zambrano también. Y voy a empezar leyendo, bueno, que es un poco también de lo que has dicho tú, Juana, en relación a cómo el racionalismo absorbe la conciencia y absorbe al sujeto, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer, es cortito, a ver si lo encuentro. Sí, aquí está. Bueno, y dice así, dice, y es que a partir del pensamiento cartesiano la conciencia ganó en claridad y nitidez, y al ensancharse se apoderó del hombre todo, y lo que iba quedándose fuera no eran cosas, sino nada menos que la realidad oscura y múltiple. Continúa, ¿vale? Pero he cogido este fragmento que es del racionalismo, que dice que, bueno, ya es como el advenimiento de perder esa conciencia de orientación mística, del sentir originario, ahí ya desaparece totalmente. Pero es verdad que hay otro momento muy anterior que ya habla, que es cuando nacen los dioses olímpicos, toda la cosmología celeste, que dice que absorbe y derrota a una cosmología anterior originaria que tenía que ver con esto de la caverna, de la entraña, de dónde salía la voz de los oráculos, que también estuvo muy bien cuando dijo Cerezo que María Zambrano era una sibila, me dije, lo ha dado, es el lenguaje ese oracular. Y entonces un poco lo que creo que quiere, vamos, lo que rescata y nos hace a nosotros, a mí por lo menos, poner los pies más en la tierra es el entrar en esa caverna que sería a lo mejor las cuevas primitivas. Y ahí es donde empieza el símbolo, ahí es donde aparecen las primeras simbologías, el pájaro, el laberinto, el toro, hay un montón de símbolos que luego se han ido trasladando a las futuras religiones más estructuradas, pero en realidad el sentir originario es totalmente, es una conciencia mística y me gusta mucho eso que has dicho, Juana, de la belleza, se ve la belleza en la relación entre el creador y la criatura. Y eso lo hace, la unión sería un poco el símbolo que en palabras sería la mitología cosmogónica. Los primeros mitos que María Zambrano los usa también, aparecen mucho en su obra y ella habla mucho de la figura de la medusa, que a mí me, me tiene un poco fascinada, ya lo sabes, Juana, y creo que en esa figura que es como el terror, ella habla de ella en Claros del Bosque como la figura del terror originario, en realidad esconde la esperanza de otra existencia anterior, que desde luego ella, creo que María Zambrano creía que sí se dio, porque en algún texto que habla del arte, dice, el arte es el empeño por descifrar
o entender una forma perdida de existencia, dice, y ese anhelo es como una prueba de que hubo alguna otra manera de existir, pues relacional, de conexión con lo intangible, con lo absoluto, y que eso nos atravesaba. Y bueno, pues también habla de la figura de Atenea, la diosa Atenea, que lleva la imagen de la górgona, de la medusa, en su escudo. Y entonces ella dice un poco como la absorbió la tiniebla, la entraña, y ya solo quedaba la luz. No había posibilidad de entrar en esa noche oscura que es necesaria, ¿no? Para, bueno, pues para ser ese pájaro que trasciende. Entonces, bueno, un poquito lo que me ha llamado mucho es esta cuestión de la época de los dioses olímpicos, como ahí empieza ya el deslumbramiento de la conciencia eliminando pues los ínferos, ¿no? Que la entraña. Y el inconsciente a la vez, ¿no? Pero es verdad que María Zambrano, creo que para ella, lo has dicho tú, Pepe, la conciencia es fundamental, también esa razón, pero como un foco un poco más tenue, ¿no? Que deje entrever, pero que no lo deslumbre y eclipse pues todo el sentir, los sentires. Bueno, pues eso es un poco es muy relacionado con lo que habéis dicho, la verdad. Sí, parece, entrar en María Zambrano parece difícil, y lo es, ¿no? Por todo lo que tiene de simbólico, metafórico, pero también, ¿no? Se va descifrando todo. Yo creo que el otro día Pedro Cerezo estuvo magnífico, porque él fue contando de una manera muy natural cómo dice, yo iba a hablar con María Zambrano, claro, en aquellos primeros momentos que llega del exilio, ¿no? Y nada me sonaba academia, me sonaba todo a fresco, dice, a balbuciente, ¿no? Parecía como que no iba a terminar la frase, pero que ella le venía algo desde muy dentro, ¿no? Por una parte, eso no era a lo que yo estaba acostumbrado, pero por otra parte me parecía que llegaba al centro, ¿no? Y fijaos la de veces que dijo, también ella recorrió sendas olvidadas, ¿no? Cuando ella, lo del logo de Manzanares, dice, yo he hecho otro recorrido, ¿no? Pero son sendas olvidadas de la filosofía, que los filósofos no han querido recorrer, ni siquiera su maestro, que recorrió muchas sendas olvidadas. Yo, como estaba María Luisa Mayar, y María Luisa Mayar fue una de las que me daba caña cuando yo decía, sí, ¿por qué? No se acordará lo que yo conté, ¿no? Que yo hablé a los profesores de instituto y claro, allí había unos cuantos orteguianos, como era María Luisa y otro más, que era Pepe La Saga en ese momento, y entonces se disgustaron mucho, que María Zambrano es Ortega, sí, es Ortega, pero es mucho más, ¿no? Y yo terminé diciéndole al que era entonces catedrático de metafísica de la Autónoma antes que Gabilondo, que era un joven también, Julio Quesada, le dije, ya no contesta más preguntas. Pues ya, si lo que me quieren es brear, pues no, ya está, ya lo he dicho, que es Ortega, pero es mucho más que Ortega, porque recorre otras sendas, ¿no? Todo esto, ¿no? Es muy simbólica y Claro, uno también. claro, pero Ortega también es maestro de la metáfora, pero de otra manera, porque no va a lo sagrado, no va a lo originario, va de otra manera. Bueno, Pablo, y luego ya comentamos entre todos. Gracias, Ana. Yo me he apuntado algunas cosas que se me venían a la cabeza si tuviera que hablar de ese concepto pues de forma breve y a una clase, por ejemplo, si tuviera a una clase de bachillerato, creo que podría decir estas cosas sin que me tiraran piedras a la cabeza. O a lo mejor que lo hicieran con razón. Al final este concepto yo creo que nos lleva a Dios, o sea que vamos a tener que hablar de Dios. Y
Bueno, he estado ojeando un poco a este autor tan duro. No quiero que pensáis que quiero decir que Hegel es Dios, aunque supongo que hay mucha gente en la filosofía que lo defendería. Bueno, pues nada, cuatro puntos breves, la etimología y los sentidos de esta palabra. El segundo punto, autores relevantes, muy breve. Perdón, el segundo punto, origen de la conciencia. Tercer punto, autores relevantes. Y cuarto punto, paradoja o problema radical de la pregunta por la conciencia. En el primer punto, pues la etimología es sencilla, viene del latín, la palabra conciencia, con significa junto a o unión, y scio o schio es saber, de ahí viene nuestra palabra ciencia también. Entonces, se puede traducir el concepto original con conocimiento o conocimiento compartido. Esto como el concepto original, ¿no? Inicial de conciencia en latín. Claro, uno puede preguntarse, ¿con quién se comparte? Conocimiento compartido. Ese es el inicio del concepto. ¿Con quién comparto? ¿Conmigo mismo? Eso ya sería un poco raro, un poco paradójico. Conocimiento que comparto con otro que también sabe, otro igual, o un ser sobrenatural que es el que tiene los conocimientos y me ha permitido tener una parte. Comparto el conocimiento con el foco del conocimiento que es la realidad. Bueno, poco raro, pero interesante, ¿no? ¿Con quién se comparte ese conocimiento? Y de ahí derivó, seguimos en la etimología, derivó conciencia a conocimiento global. Cuando se usaba esa palabra en latín también era conocimiento global, conocimiento de todo, o supongo que conocimiento en general, y autoconocimiento. Esto es muy importante. O sea que el concepto inicial es conocimiento compartido o con conocimiento, luego fue conocimiento global y autoconocimiento. O sea, está funcionando en ese con latino lo mismo que el meta en griego, como el metalenguaje, ¿no? El lenguaje habla de sí mismo, pues conciencia, autoconocimiento. O sea, un conocimiento que se conoce a sí mismo o una persona o alguien que sabe que sabe. Bueno, ahí es donde está, yo creo, el lío, ¿no? En segundo lugar, segundo punto, muy rápido. ¿Cuál sería el origen de la conciencia? ¿Qué seres tienen conciencia que sepamos? Pues seguro los seres humanos. Cuando diferentes religiones hablan de dioses, se le atribuye en la mayoría de casos este rasgo, conciencia. Incluso en muchos, como la religión católica, el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo tiene una conciencia absoluta, superior. Bien. Y luego se habla también de que algunos seres podrían tener pues un reflejo, una proporción, de algún modo, en miniatura lo que el ser humano tiene y lo que si se otorga a esos dioses, pues tienen de forma plena, que es un inicio de conciencia. Por eso en mucho pensamiento actual, ¿no? Sobre todo también ecologista o en ética aplicada, es muy importante dilucidar qué animales tienen eso que llamamos conciencia, porque sería importante saberlo a la hora de tratar con ellos. Entonces, ¿qué orígenes puede tener la conciencia en el sentido humano? Pues o bien es algo que surge biológicamente, dos, puede ser algo que surge por la cultura humana, somos un ser biológico, pero el proceso cultural que hemos desarrollado nos permite tener lo que llamamos conciencia. Tercero, otra solución que hay gente que escoge es la teológica. Hay un creador o hay un origen del mundo y de los seres humanos que sí que otorga y permite que este rasgo esté en algunas criaturas como nosotros. Cuarto, supongo que es menos abundante esta respuesta, pero hay quien diría, el origen de la conciencia es un origen desconocido. Es una forma también de responder. Es una excepción en este mundo, entonces es un misterio. Estarían quizás cerca de apelar a lo mejor a la solución teológica, pero si hay alguien que dice la conciencia es un misterio, el origen se queda en desconocido e incógnita. Y una quinta opción sería una mezcla de alguna de estas o de varias. Pues somos biología y cultura, o hay un Dios creador, pero que nos ha permitido ser una biología que evolucione hasta tener conciencia, o Dios ya nos creó con conciencia. No sé si me he explicado, ¿no? Tercer punto,
rápido, ya os digo que estos son un poco las cosas que yo me planteo si tengo que abordar este concepto de forma, pues eso, en 15 minutos. Que últimamente creo que me parece de las formas mejores de pensar. Como decía Churchill, ¿no? Hacer un discurso de 5 horas le llevaba 5 minutos y al revés. Autores relevantes, pues voy a citar a Descartes y a Hegel muy rápido. Descartes porque es el que dice, bueno, en la conciencia, en el pensamiento empieza todo, todo, todísimo. Si tú quieres hablar de existir, el pensamiento, esa es la puerta de entrada. Igual que eso que se dice, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, pues Descartes diría, no sé a dónde llevan los caminos, pero todos empiezan en la conciencia o todos empiezan en el pensamiento. Es la única puerta de entrada para saber que existe el ser. O para que exista algo. Primero tienes que empezar por pensar, saber que existes y luego vendrá todo lo demás. Y Hegel, el amigo Hegel, del cual Michel Foucault en la arqueología de saber decía, Hegel y yo tenemos poco que ver en nuestra filosofía, pero me voy dando cuenta que Hegel es como ese que intentas dejar atrás huyendo de él por la calle y miras hacia atrás, no le ves y en la siguiente esquina te está esperando. Para decir que Hegel es muy difícil de huir, ¿no? Su filosofía. Incluso que Hegel es una filosofía que entierra a sus propios sepultureros, si es que los quiere haber, o quieren existir esos sepultureros, o que la filosofía de Hegel es un ingrediente intrínseco en las armas que van a utilizar los que quieran destruir su filosofía. Bueno, dejando esto de lado, pues varias ideas básicas de Hegel. Para él la conciencia siempre es conciencia de. Se parece un poco a algo que ha dicho Juana antes. Conciencia no puede ser conciencia en vacío, siempre conciencia de algo. Ahí podemos recordar esa frase, ¿no? De la lechuza de Minerva alza sus alas al atardecer. Es decir, cuando se piensa, cuando ocurren las cosas. Al final del día, después de que hayan ocurrido todas las cosas en el bosque, que los animales hayan hecho sus cosas, la lechuza piensa, la lechuza actúa. ¿Qué hace el ser humano? ¿Piensa en vacío? No. Una vez que ocurre la historia, una vez que acontece la realidad, se piensa. Siempre hay un objeto de la conciencia. Conciencia siempre es conciencia de, se piensa en algo. Y luego la famosa frase, también, todo lo real es racional, todo lo real es racional. Y aquí está esa autorreferencialidad, está esa flechita que sale de un sitio y vuelve al mismo sitio, y está pues el cuarto punto al que quiero ir, que es el problema, yo creo, de hacer un seminario sobre el concepto conciencia o el problema de preguntarse por la conciencia. Y termino explicando esto, ¿no? Según Hegel, la conciencia cuando aprende algo, cuando piensa algo, cuando captura algo, cuando está tratando sobre algo, a la vez, ese es el problema, se está tratando a sí misma. Si capturas un concepto, si comprendes un concepto, a la vez estás capturando a ti mismo. La conciencia se captura a sí misma, ¿no? Claro, para entenderlo yo con una mentalidad un poco, pues eso, pueblerina, pastoril, ruda, pues con imágenes, ¿no? Como hemos dicho también. Yo pienso en un espejo, ¿no? Cuando el espejo refleja, ocurren todas las cosas posibles en un espejo, pero realmente es el espejo adoptando diferentes reflejos. Como una mano que agarra un objeto, o el tentáculo de un pulpo sería mejor. El tentáculo del pulpo tiene todas las formas posibles, porque puede adoptar la silueta exactamente igual, ¿no? Que aquello que agarra. O los pigmentos de la piel de un camaleón son todas las cosas y a la vez ninguna. Entonces, bueno, esta capacidad críptico-cromática, tanto del camaleón como de la conciencia, a mí me ayuda a entender esto. Para acabar, leo un texto muy breve de la propedéutica filosófica de Hegel, que creo que es muy claro y ayuda a entender esta cuestión. Está en este librito de
creo que se llama Gómez Pin, es un libro de introducción a Hegel que está bastante bien. Dice Hegel, la etapa de la razón. La etapa de la razón sería cuando la conciencia ya consigue evolucionar, llegar a su cúspide. La razón es la etapa suprema de la conciencia y de la autoconciencia, del conocimiento de un objeto y del autoconocimiento. Es en un solo y mismo pensamiento, certeza de sí y ser, subjetividad y objetividad. En otros términos, lo que discernimos por obra de la razón es un contenido que, 1, no consiste en nuestras propias representaciones o pensamientos producidos por nosotros mismos, sino que contiene la esencia de las cosas tal como son en sí mismas y para ellas mismas y tiene una realidad objetiva. 2, este contenido no es algo extraño al yo, algo que le fuera dado, sino que está penetrado por él, apropiado y por consiguiente ha sido también engendrado por el yo. De esta manera, el saber de la razón no es una simple certeza subjetiva, sino que es igualmente verdad, ya que la verdad consiste en el acuerdo o más bien en la unidad de la certeza y el ser. Es decir, para no perdernos, pues la realidad y la razón son la misma cosa. Lo racional es real y lo real es racional. Para acabar, conseguir responder la pregunta a ¿qué es la conciencia? Yo creo que es intentar ser como Dios. De hecho, hace un poco fue la conferencia del obispo de Segovia y dijo, me gustaría a veces ser como Dios o tener en mi pupila la mirada de Dios. Y confesó acto seguido, pero no puedo hacerlo. Reconozco que no, soy como Dios. ¿Por qué? Porque, fijaos, si decimos que la conciencia siempre es conciencia de algo, ¿cómo ese algo va a ser ella misma? Sería como si una mano se quisiera saludar a sí misma o se quisiera tocar a sí misma. O sea que los humanos yo creo que solo estamos destinados a usar esto que sentimos, esto que vivimos. Nos sirve para hacer matemáticas, nos sirve para hacer filosofía, para hacer ética. Pero la única cosa que seguro habrá algunas otras más, pero hoy podemos constatar, yo creo, es que la pregunta sobre qué es la conciencia es irresoluble, al menos por un ser humano. No puede estar en el objeto de la conciencia la propia conciencia. ¿A qué nos recuerda? Al Dios de Aristóteles. El Dios de Aristóteles es pensamiento de pensamiento. O sea, la criatura más sublime, ¿qué es lo que tiene más sublime de todo el cosmos? Precisamente pensarse a sí mismo y lograrlo. Tiene la perfección absoluta, según Aristóteles. Pues si lo lográsemos seríamos como dioses. Entonces, a lo mejor la pregunta de la conciencia tiene algo así como un anhelo de divinidad, anhelo de clímax, de cúspide, como lo que dice Hegel, el espíritu absoluto. Cuando por fin razón y realidad, cuando se comprenda todo, advendrá, ¿sí, no? Habrá un advenimiento del espíritu absoluto. Se cerrará la historia, el fin de la historia. Pues es imposible. Para un ser humano pequeñito y concreto, yo creo, comprender la conciencia, responder qué es la conciencia, porque si no, sería el fin de los tiempos, estaría ya terminado todo, ¿no? Y eso creo que una criatura imperfecta y concreta como el ser humano no puede hacerlo. Y ya por último, he pensado también en que la depresión, por ejemplo, o el problema que tiene España históricamente, se dice, ¿no? El gran defecto de los españoles es la envidia, entre otras cosas. Y tenemos como una herida interna en nuestra historia, pues a lo mejor tiene que ver con la conciencia. Fijaos, cuando alguien entra en depresión, es algo así como la conciencia haciéndose eco de ella misma, como perdiéndose en ella misma, como esa potencia que tiene la conciencia, que es la autorreferencialidad, si se va de madre, si se magnifica, puede llegar a ser una patología muy compleja y muy difícil, ¿no? Como es la depresión. La envidia, ¿no? El pueblo español es como que se devora a sí mismo. Es como si los excelsos a veces o los que destacan fueran rápidamente puestos a prueba eh, por sus mismos hermanos, por la misma sociedad española. Nos cuesta mucho mimar a las élites, mimar a los que son buenos. Lo que solemos hacer los españoles es rápidamente, no será tan bueno. Si es español como yo, tiene que estar en el fango, le vamos a poner a prueba. Lo primero que vamos a hacer es silbarle, desconfiar.
al que es el mejor, ¿no? O la mejor. Y eso yo creo que también es un juego como de la conciencia consigo misma. Eh, pero bueno, me quedo ahí porque creo que más o menos son todas las cosas que tenía. Y os Muy bien, agradezco. muy bien. Bueno, por no empezar yo, ¿algún comentario a todo lo dicho, Pablo, Pepe y Diana? Pepe, tienes el micrófono cerrado. Perdón. Que se oye ahora. Yo, en primer lugar, daros la enhorabuena y, en segundo lugar, hacer un par de preguntas eh, con respecto a lo que has hablado tú, Juana. Había un momento que se hablaba del carácter potestativo o algo así. Pues quería ver si podía decir algunas palabras más sobre eso. Y, ¿Empiezo? Bueno, di las dos preguntas. vale. Y lo otro era simplemente mencionar lo que se ha comentado sobre Medusa y Atenea. Eh, Porque si no recuerdo mal, en ese fragmento también habla de que vence a la Medusa y al temor que has dicho que encarna mediante el espejo. Y no sé si podías también decir un par de palabras más sobre ese movimiento, de cómo la conciencia puede vencer el temor o qué pasa ahí. Bueno, yo a todo lo que ha contado Pablo, que me ha gustado mucho, bueno, me gustó mucho el otro día Pedro Cerezo, con todo lo que es, dijo cosas tremendas, porque dijo uno que ya ha estudiado mucho a Hegel y ha estudiado mucho a Heidegger y que va saliendo como puede del nihilismo, lo dijo así de claro, ¿no? Bueno, no lo dijo con estas palabras, pero vino a decir todo lo que yo estudié a Hegel y todo lo que yo estudié a Heidegger era porque mi postura era nihilista como la de ellos, ¿no? Lo digo por lo que luego, si te parece, comentamos acerca de lo que has dicho, ¿no? Sin embargo, cuando Fernando Rielo habla de la consciencia, habla como de dos, he dicho antes, dimensiones. La conciencia es perceptiva y su más es la consciencia, y es comunicativa y su más es la potestad. Es decir, gracias al espíritu, nosotros no solamente somos conciencia, y todo lo que ha dicho Pablo es verdad, ¿no? Por tanto, fijaos que la definición de Fernando Rielo es: persona es alguien con conciencia de alguien. Es decir, la conciencia es siempre de alguien, no solo de algo, sino también de alguien. Eso es lo que nos permite que la mónada del Leibniz no sea todo, porque es siempre abierta. Pero no solamente es por esa percepción relacional, vinculante a otro, sino que nos da también potestad, ¿no? Y aquí ya es cuando ser persona consciente no es, o sea, es abrirnos posibilidades siempre mayores. Voy a poner un ejemplo. Cuando Amartya Sen habla en sus discursos de economía que lo más importante que tiene el ser humano son sus potencialidades, emplea esa palabra, es hablar, yo creo que de lo mismo que habla Fernando Rielo, gracias a que somos espíritu y conciencia, pero no solamente porque somos conciencia potestativa, es decir, que podemos dar siempre el más, podemos ir a más, podemos ser mejores, podemos... fijaos cómo terminó el otro día Cerezo, hablando de la esperanza como la apertura al otro que nos hace mejores. Bueno, pues esa es la capacidad potestativa del hombre. Estamos llenos de posibilidades. O sea, ahí está nuestra grandeza.
también nuestra vulnerabilidad, porque la podemos ahogar o lo que sea, pero somos seres más, ¿no? Y eso significa potestad, ¿no? Bueno, Ana. No, tu micrófono, tu micrófono. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Nada, estaba dando las gracias por todas las intervenciones. Y la pregunta que me has hecho, Pepe, a ver, Zambrano habla mucho de la medusa en varias de sus obras, todavía no me he leído todas, pero habla mucho en El hombre y lo divino, pero sobre todo en las últimas obras de Claros del Bosque y en De la Aurora, donde más se simboliza es en Claros del Bosque. Entonces ahí hay dos pasajes, que uno se llama así, la medusa, creo, tal cual, y dice que es la promesa de otro reino que quedó ocultado, de ese reino de las primeras aguas donde había un vaciado de cráneo, y hace como un símil con el animal medusa, que es puro sentir. La medusa como animal no tiene cráneo, sino que los tentáculos y todo esto es percepción. Y hace pues un símil entre el símbolo, el mito de la medusa y el animal medusa, y como una promesa de un reino desaparecido. Y luego hay otro capítulo que se llama El espejo de Atenea, que dice que Atenea entregó a Perseo un espejo y no la espada para acabar con digamos, con esa conciencia arcaica, y para que cuando destruyera a la medusa, por la reflexión en el espejo, dice una frase, dice, a ver, lo leo. Atenea entrega a Perseo el espejo para que no viera a la medusa de inmediato y se librara de todos los sentires concomitantes de la visión. Y a mí esta frase me llama mucho la atención porque me da a entender que ella creo que lo revela bastante en su obra, como que el ser humano ha ido perdiendo, digamos, capacidades de entendimiento, ¿no? Por ese exceso de la razón, por ese dominio de la razón. Y cuando dice que él entrega a Perseo el espejo para librarse de esos sentires concomitantes de la visión, es como para entrar en ese nuevo orden de la razón, que no fuera, o sea, que imperase la reflexión sobre la revelación. ¿Vale? El mirarse al espejo es una reflexión y ya hace que desaparezca el mundo anterior de la revelación, que es como el mito, ¿no? Dice Joseph Campbell que el mito es pues una abertura de las energías del cosmos a la cultura, ¿no? A los hechos culturales del ser humano, y que es como una revelación de lo absoluto, del cosmos, de lo divino. Y entonces yo entiendo aquí que Zambrano ve en la medusa esta figura clave de entre un tiempo o una conciencia primitiva y la evolución, porque es verdad que cuando hablamos de conciencia a lo mejor es más fácil hablar de la evolución de la conciencia, ¿no? Como una conciencia arcaica primitiva es puramente mística, de conexión con lo intangible, y como eso se va perdiendo eso de los sentires de la visión, de la revelación, ¿no? Y bueno, pues un poco, no sé si te contestaba a la pregunta, pero es muy interesante cómo trata ella, y luego habla también como la medusa no tiene cuerpo, es solo una cabeza. Entonces yo estuve investigando y parece ser que arqueólogos han dicho como que en realidad era lo que se ponía en la entrada de muchos templos de las religiones de los mistéricas para ahuyentar a los que no debían estar allí. Entonces, por eso sí que es verdad que tiene como una relación con esto de religiones muy antiguas. Sí, yo quería comentarte, porque a mí me parece que se da Zambrano una especie de ambigüedad entre esta nostalgia por un mundo perdido o un modo de vivir perdido, y a la misma vez un reconocimiento de la gloria que fue el descubrimiento de la reflexión y las libertades que dio al ser humano la reflexión. O sea, yo creo que hay una ambivalencia ahí. Sí, bueno, yo creo que Zambrano señala las dos cosas.
O sea, sin la conciencia, solo vivir en lo inconsciente, ¿no? Que es como sería la primera conciencia, ¿no? De a lo mejor vivir solo en el simbolismo, no, pues claro, no hubiéramos llegado a todo lo que hemos llegado, que es... Bien, Ana, a mí me encanta todo eso y la verdad el otro día fue subrayarlo también, ¿no? Haber perdido pocas autoras. Fijaos que en un momento Pedro Cerezo dijo, ha sido un siglo de mujeres, no sé cómo lo llamó, espirituales, algo así, ¿no? Es decir, han sido esas mujeres casi las únicas que han hablado de revelación. Ahora, lo que decía ahora Pepe y tú también lo subrayas, con María Zambrano hay que hablar de las dos cosas. Sí. Y Carmen Giussiani, aquel día en el Teatro Pavón lo dejó muy claro. María Zambrano es una autora que nos pone en contacto con la realidad, sin mediación. Es decir, igual que tenemos que oír lo que es intangible y no vemos, yo creo que es muy importante saber interpretar la realidad tal cual es, ¿no? Claro que hay mediaciones siempre, no podemos evitarla. Y además, la mediación es también interpretación de una realidad que tenemos que aceptar, pero que tenemos que ir a la realidad, a ella misma, ¿no? Y esto en María Zambrano es muy importante. No sé si os fijaste que yo cuando hablé de Pedro solamente dije, casi no he tocado el tema educativo, no lo ha tocado. Es verdad que sí que habla de sus maestros. Yo creo que eso a él es unos textos que se le han olvidado. Y sin embargo, cuando María Zambrano está hablando de educación, siempre es atención a la realidad. El maestro es el que nos enseña la realidad, o es solo maestro el que nos enseña la realidad, etcétera, ¿no? Y entonces ahí lo virtual no es importante, ¿no? Sí. Bueno, también diríamos ese nacimiento que es subrayar los sentidos, ¿no? De esa forma. Bueno, ¿algo más? Sí, la frase de Hegel, ¿no? Que es de lo real es, ¿cómo era? Sí, lo real es racional. Que no sé qué opinas tú, Pablo, de esa... Porque claro, estamos con Zambrano que abre totalmente, hace una brecha, ¿no? En esa sentencia de lo real es racional. Dice, bueno, es que ahí te estás dejando fuera la realidad. Es que, no sé, es un poco, no sé si... Claro, yo un poco por hacer de abogado del diablo, o, a ver, no puedo decir que yo apoye a Hegel porque tampoco puedo decir que lo entienda, que lo haya leído en su completitud, o sea, no. Simplemente, pues, si aparece el concepto de conciencia, yo, o sea, no he querido contar nada, salvo estas últimas dudas o estas últimas así ideas, pero quería hacer más como, pues eso, ¿qué contaría en una clase de bachillerato a alumnos que te puedan seguir un poco y tengan incluso interés? Entonces yo, así humildemente, te diría que, por eso, por lo que dice Foucault, ¿no? Que no es tan fácil escapar de Hegel, salvo que no se le entienda o que se le entienda de un modo en que él no está pensando, ¿no? Claro, si decimos racional como lo que entendemos así un poco más de la filosofía moderna o de la ciencia contemporánea, ¿no? Medir la exactitud del pensamiento, pues yo creo que Hegel está diciendo que racional es mucho más grande, es todo lo que es todo. Racional es todo lo que hemos podido entender alguna vez por racional. Dentro de lo racional entrarán los sueños, la imaginación, entrará la ciencia, pero también todo lo que pueda el espíritu. Por eso es tan chunga, entiendo la filosofía de Hegel. Por eso dice, uno de los que más intentó huir
luego al final de la esquina de la calle está él. O te encuentras que él entierra sus propios sepultureros, ¿no? Entonces, claro, todo lo compleja que sea la realidad, así de compleja va a poder ser la razón, porque es la razón la que comprende la realidad. Y realidad y razón han de ser lo mismo. O sea, si tú comprendes un árbol, tu mente es el árbol. Sería algo así. O sea, alguien que en el proceso biológico y botánico de comprensión perfecta de lo que es un roble consiga llegar a término, si eso es posible, en su mente está perfecta esa porción de la realidad que llamamos roble. Razón y realidad es lo mismo. O sea, y luego lo que hemos dicho antes también, conciencia es conciencia de. Lo que el ser humano conoce siempre es algo. Entonces, ¿qué vas a conocer por la realidad? Lo que está ahí. De hecho, creo que decía algo también muy ilustrativo, eso lo contaba Ángel Gabilondo en sus clases. Es como ese estudiante bachiller ingenuo que quería aprender a nadar leyendo libros de natación. No, a aprender a nadar se aprende lanzándose a nadar, ¿no? Pues eso puede ser una buena comparación de lo que es la conciencia. Así en vacío, y no, la conciencia no opera en vacío, la conciencia opera sobre los contenidos de la realidad. Y cuando opera bien, pues es como un reflejo, como un espejo. Claro, entonces yo pensaba, bueno, si esto va subiendo de nivel, como lo había a presión, ¿cuál sería la cúspide? ¿Cuál sería la culminación absoluta de la realidad, lo que llama Hegel espíritu absoluto, el fin de la historia, que sería la punta del iceberg de la conciencia? Pues comprenderse a sí misma. Pero si nos comprendemos a sí mismos y la conciencia, su objeto es ella misma y consigue salir victoriosa de esa pregunta, ya está. Se acabó el juego, se acabó la partida. Y lo que quiero decir es, los seres humanos no nos podemos pasar la partida. Eso es algo que suena más a Dios. El Dios de Aristóteles hace 2300 años, noesis noesios, pensamiento de pensamiento, que es sí, muy racional, como una especie de juego lógico, pero al final está diciendo eso. Quien consiga responder a la pregunta de la conciencia, de qué es el pensamiento, o el pensamiento que se piensa a sí mismo, es la suma perfección. Y desde un punto de vista, si quieres, cristiano católico, con San Agustín, nosotros tenemos un rasgo, una pincelada de Dios, pero no somos Dios entero, somos una pincelada. Entonces, en el imago Dei, en la huella, en el sello que deja en el alma humana Dios, está la conciencia. Pero no es la conciencia de Dios, no es el saber absoluto de Dios, no es el omnisapiente, el omnisciente. Es la capacidad, pero limitada. Podemos aprender a sumar, podemos hacer este seminario, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer las diferentes ciencias positivas. Pero esta es un poco para menear un poco el avispero hoy, lo que yo os decía. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es la conciencia? La conciencia respondiéndose a sí misma, saliendo victoriosa de esa batalla, pues es el fin de la partida. Ya está. Es la pregunta, es el último malo, es el último monstruo. Se ha pasado el juego. Y yo quiero decir, ¿no?, que es la única pregunta que seguro no vamos a poder responder nunca. Porque es nuestra propia arma para preguntar. O sea, ¿cómo hace una mano para saludarse a sí misma? ¿Cómo hace una ola para mojar a otra ola? ¿Cómo hace una pregunta, un símbolo de interrogación para interrogarse? Es un juego de autorreferencia, es una paradoja, yo creo, antiquísima. A mí me gusta, yo creo que a Hegel hay que leerle y saber que efectivamente a lo mejor no le entendemos nunca, pero probablemente lo que también pasa, Pablo, es que justamente este tipo de filosofía, por ejemplo, por supuesto la de María Zambrano, yo también pienso que la de Fernando Rielo, admitiendo todo eso, van a otro plano, ¿no? Y es ese, el de aceptar la revelación. Te lo digo porque que era Hegel un gran creyente, ¿no?, que quiso explicar que en el principio de todo era el verbo, él lo dice, ¿no?
ese fue su primer aldabonazo. Pero terminar hablando de que el absoluto es ese espíritu absoluto que lo es todo y al mismo tiempo no lo podremos descubrir nunca, pues en cierta manera es esas posturas nihilistas que se cierran sobre sí mismas, y eso fue a lo que llegó él, ¿no? A un idealismo. A mí todo lo que cuenta en la filosofía de la historia, y gracias a eso está la historia, la ética, el derecho, a mí todo eso me gusta. Yo creo que es una explicación buena, pero es una filosofía. Él sí que se muerde la propia cola, ¿no? Que es, pues, todo lo real es racional, ¿sí? Y todo lo racional es real, sí, pero no solo, porque hay realidades que no... Y es, por ejemplo, eso, la revelación, lo que cuenta María Zambrano, lo originario, de lo cual yo no sé explicar, pero lo siento, pero sé que está ahí, ¿no? Esta tarde, no sé lo que yo he pensado, he dicho, ¿ve? Esto es lo sagrado, algo a lo que tú no podrías explicar, pero forma parte también de tu vida. Y esto es el misterio. Bueno, a todo eso, poco a poco, diríamos, Hegel lo fue cerrando y lo fue excluyendo, ¿no? Lo que no cabía ahí lo fue excluyendo, aunque hizo una explicación maravillosa, racionalmente hablando, ¿no? Por eso la conciencia, tú has dicho muchas cosas, es por una parte certeza de sí, por lo tanto es subjetividad, pero es también objetividad, es verdad, ¿no? Y esa adecuación entre certeza y ser en la verdad. Pero es que conciencia es mucho más. Y hay muchos autores que cuando explican la verdad siempre dicen, y no me refiero a la sola adecuación, porque verdad es algo que es todavía más grande que esa racionalidad o que esa adecuación, ¿no? Es muy difícil de comprender, pero es mucho más que todo eso. Y yo en ese sentido sí que creo, y fíjate, esto es también dialéctico, que es que se necesita alguien más, ¿no? Y es un absoluto que no es solo razón, pero Hegel lo racionalizó todo. No sé si me explico, pero va por ahí la cosa. Un absoluto que sea siempre lo que tú has dicho, como es San Agustín, dice San Agustín. Si yo lo intentara entender todo, no sería Dios, dice él, ¿no? Dios es aquel que no puedo entender del todo nunca. Bueno, pero por lo menos deja una apertura. Sin embargo, Hegel lo sistematiza todo, ¿no? Y por eso dejar luego pues todo en lo racional y sin darse cuenta que hay otros senderos olvidados de la filosofía que se pueden, aunque no se puedan explicar, pueden pasar a la palestra de la filosofía, ¿no? Algo así. Yo, vamos, por las nociones que tengo, yo, y por cerrar al pobre Hegel, que no quería yo que ocupara el centro de nuestro seminario. Pero así, bueno, dos cosas y una anécdota. Me recordó un compañero del cole hace un tiempo que Hegel le decía a su esposa que le llamara Hegel. Y eso ya te dice un poco la dirección del personaje. No Friedrich o Freddy, no. La esposa le tiene que llamar. Bueno, ya un tío que dice eso, pues yo creo que por lo que recuerdo, igual lo recuerdo mal y tendríamos que preguntarle por ejemplo, a Ángel Gabilondo, es que hizo su tesis de Hegel y era un poco en parte de esa estela. Aunque también le gustaba mucho Foucault y la posmodernidad y tal. Pues yo creo que Hegel él cree que resolvió la filosofía. O sea, es que es así de orgulloso y de, incluso podemos decir, soberbio o endiosado. A eso me refiero con ser Dios,
el que aborde la pregunta, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es este seminario? Porque lo que tú decías, Juana, es, ¿no?, que Hegel analiza la historia y va viendo cómo diferentes pueblos van poquito a poco ascendiendo, ¿no?, en que el espíritu, es decir, sus capacidades, si quieres, racionales, se van cada vez desenvolviendo y van aumentando, los egipcios, las sociedades persas, desde Oriente hasta Occidente. De hecho, se monta ahí sus películas, ¿no?, de Et Oriente Lux, ¿no?, viene de Oriente la luz, ¿vale? Surge el arte, las distintas formas de arte van ascendiendo, pasa por los griegos, luego la religión, el ser humano logra el arte, logra la religión y la filosofía. O sea, ese es el dibujo del Sí, 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 espíritu sí. aumentando en la historia y llega a un punto en el siglo XVIII con el señor Hegel, donde escribe la fenomenología del espíritu. Y creo que él, si no recuerdo mal, tiene la osadía de decir, este es el punto culminante Final. de la historia, porque yo recojo y me he dado cuenta de todo el proceso del espíritu en la historia, y la fenomenología del espíritu es el manual de instrucciones de la conciencia. O sea que ya está. Él se ha pasado el juego. Eso es lo que él creía y, claro, evidentemente se le puede discutir y hay que discutirlo, pero creo recordar que esa sería la película de Hegel. Y luego, por cerrar, y quiero seguir escuchando, si el tema de la aurora me ha interesado mucho, y Zambrano, y la noche, el misterio, lo que queda fuera, lo que no podríamos llamar racional, tal. Pero creo que el astuto y viejo zorro Hegel siempre tendría alguna herramienta dentro de su filosofía para salvarse. Y los que saben bien de Hegel, pues seguro que ahora te lo argumentarían de la leche y te dejan pues con las patas huecas, ¿no? Tú dices el misterio, lo no racional, lo que queda fuera, tal cual. Claro, pero luego él te llega con la conciencia, siempre es conciencia de, se necesita un otro. Hay riesgo de caer en la dinámica amo y esclavo. Y esa dinámica se puede superar si del yo al tú pasamos al nosotros. Y siempre la conciencia, intrínsecamente la contradicción. Bueno. O sea, entonces, seguramente, y Foucault, que tampoco era tonto, aunque nos pueda caer peor o mejor, y sabía mucho de Hegel y había entablado relación con los grandes franceses conocedores de Hegel o traductores, pues si te dice alguien como yo, que estoy en los antípodas, si quieres, de una filosofía como la hegeliana, me cuesta escapar de él. Pues será por algo, ¿no? Entonces, ya está. Yo, de Hegel, por mí, yo termino. Bueno, pues nada más, el año que viene pensamos, lo hemos hecho al principio, siempre teníamos los seminarios cada 2 meses. Si mal no recuerdo, fue Pablo el que dijo, ¿por qué no lo hacemos cada mes? Pero es difícil porque todo el mundo anda con muchas tareas. Lo vamos pensando y en septiembre, cuando nos pongamos de nuevo en contacto, lo hablamos. ¿Os parece? Si lo hacemos cada 2 meses y nos da tiempo algo más reposado, lo hacemos cada mes, pero efectivamente Virginia, por ejemplo, me dijo, perdona, no asistí el mes pasado. Claro, Virginia también ya es profesora de instituto y me imagino que estaría de evaluaciones, pero es que luego resulta difícil. No he escrito a Silvia todavía, pero le escribiré sobre lo del curso del Escorial. ¿Vale? Ya lo pondré. Perfecto. Muy Pues bien. nada más, espero veros, aunque sea por WhatsApp, y feliz verano a todos. Muy ¿Vale? bien. Igualmente. Hasta pronto. Gracias. Un placer. Hasta Un saludo. pronto. Adiós, Pablo. Muchas gracias a todos.